predicar o enseñar a favor de la Iglesia Católica. Era un contraste. Y la Eucaristía es algo innegociable. Una hermana misionera que ocupa la música para llegar a los corazones. Pero es empezar a comprender ese misterio de la muerte y todas esas cosas, porque el Señor... Si fuera verdad, los evangelios lo hubieran dicho. El placer más grande que puede tener el ser humano es ayudar a los demás. Y Jesús fue buscando a los no amados. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. Bueno, yo sé que hay muchas personas que no saben que en Medellín hay una hermosa casa que se dedicada a oración, a retiros espirituales, a convivencias, que se llama Los Pomos. Pues bien, les cuento que la directora administrativa de esta casa está acá con nosotros. Viviana, ¿cómo estás? Muy bien, Mayo, bendecida por Dios. ¿Cuánto lleva en Los Pomos? Pues inicialmente como animadora, ya 15 años, pero como directora administrativa, 8. 8 años, bueno, mucho tiempo, y usted se ve muy joven. Usted estudió administración pública, pero desde que era muy pequeña, usted soñaba con ser catequista, con ser asambleísta, con dirigir grupos y demás, grupos religiosos, o sea que debe estar en su salsa ya en Los Pomos, ¿no? Para mí es el trabajo ideal, porque es combinar mi profesión con la parte evangelizadora, entonces sí es el trabajo ideal. Usted es de acá de Medellín, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y cómo fue esa, digamos, usted que deseaba tanto lo religioso, trabajar con esto, lo espiritual y demás, cómo fue su formación religiosa desde pequeña? Bueno, pues inicialmente yo empecé con la infancia misionera en el colegio cuando estaba en quinto de primaria, entonces daba como con los niños y daba como la catequesis, luego fui catequista ya cuando estaba como en noveno, y ya cuando me gradué del colegio empecé como misionera y asambleísta. Entonces digamos que todo era muy trabajo de parroquia, yo no tenía ningún vínculo con Los Pomos hasta entonces. Una niña buena, una niña moralmente muy sana, con muy buenas costumbres, piadosa, pero un buen día empezó a sentir como una rutina en la parte espiritual. Cuéntenos qué pasó. Bueno, ahí en ese sentido, pues yo lo que decía era como que yo conocía mucho de Dios por todo ese manejo que conocía de la catequesis, de la palabra, entonces todo yo creo que era como muy teórico, o sea, como muy desde lo que yo podía compartir con los otros, y obviamente al dar la formación pues tenía que estudiar mucho, entonces que sabía de apologética, bueno, y un montón de cosas, pero muy desde la teoría, pero yo empecé a sentir como un desierto interior, en donde era muy vacía, pues como que iba a la Eucaristía porque sabía que era un mandamiento y que si no entonces era un pecado mortal, pero no era algo que me llenara, que yo decía, ay, tan rico la Eucaristía. Entonces se volvió todo como muy parco, entonces empecé a orar muchísimo para que el Señor aumentara la fe, y le decía al Señor que aumentara esa fe porque quería sentir esa devoción realmente, porque sentía que todo lo estaba haciendo como desde la razón. ¿Y entonces qué sucedió? Bueno, a raíz de eso yo tenía una madrina espiritual de las hermanas Clarisas, y ella me dice que comience a ir a Eucaristía todos los días, entonces para mí era como, bueno, me da dificultad ir cada 8 días, ya ahora ir todos los días, y me pidió pues también que hiciera el rosario todos los días y la coronilla a la Divina Misericordia, y me dijo pues como con esas 3 usted va a ir aumentando un poquito la fe. Entonces empiezo con el Padre Luis a leer la palabra. Perdón, el Padre Luis es el director allá en Los Pomos, de Los ¿verdad? Pomos, sí. Entonces yo lo tomo como el director mío espiritual, le digo que estoy en este proceso, que yo quiero aumentar mi fe y que la madrina me había dicho que tenía pues como que tener un director espiritual, entonces yo le dije, pues para mí el Padre Luis es un santo, entonces yo decía, quiero que sea el Padre Luis. Entonces él conmigo empieza a leer la palabra Romanos y comenzamos a estudiarla. Y a raíz de ese proceso... ¿Por qué Romanos? ¿Qué decía Romanos de especial que empezaron con esa lectura? Bueno, eso sí es el Padre Luis el que optó. Ya después yo me doy cuenta porque una de las cosas que dice que todo es para el bien de los que lo aman, y ahí es donde me doy cuenta por qué empecé a pasar ese desierto y por qué era necesario, porque yo creo que, y lo leí en la palabra, en donde el Señor lo lleva a uno al desierto para seducirlo, y yo creo que ahí fue donde me sedujo.
porque en ese proceso en el que yo estuve, me dicen que tengo que hacer el rosario por 33 días y yo empiezo a hacer toda una purificación porque yo ya no soporto la música. Entonces yo no era capaz de, o sea, yo escuchaba una salsa o un pop, que era la música que yo escuchaba, y yo físicamente empezaba a vomitar. ¿Cómo así? ¿Usted empezó a hacer esos rosarios por mandato, porque le estaban diciendo por obediencia? Exactamente, por obediencia, y a medida que empezó a orar, que empezó a meterse cada vez más y más y más en la oración, empezó a sentir una serie de cambios desde lo físico hasta en su comportamiento, ¿no? Ajá, sí. Y entonces, ¿cómo fue lo de la música? Entonces, o sea, por ejemplo, yo escuchaba mucho una emisora y yo escuchaba eso y físicamente vomitaba, o sea, no soportaba escuchar ningún tipo de música, solamente música religiosa. Ajá. Televisión, me gustaba mucho ver programas de televisión, así de esos de investigación y no sé qué, las series. No soportaba, empezaba a sentir algo internamente, un desespero, una cosa que inclusive con mis papás yo les decía, apaguen el televisor, yo no quiero ver eso, y ellos decían, pero usted, ¿qué le está pasando? Se está enloqueciendo, y yo decía, no lo soporto, o sea, era algo como una, entre comillas, locura, porque yo no soportaba ni música, ni televisión, absolutamente nada, o sea, físicamente no lo toleraba, o sea, para mí era muy difícil como entrar como esas cosas a las que para mí era la rutina y era lo que yo hacía todos los días, o sea, llegar a mi casa, comer, ver televisión, entonces solamente soportaba ver en canales católicos, y ahí sí, con eso sí era capaz de comer, de estar viendo, porque inclusive la comida ni me pasaba, porque, o sea, para mí era un desespero total. ¿Qué otros cambios a nivel físico empezó a experimentar? Bueno, el rostro me cambió totalmente, pues inclusive las personas que me ven antes y después decían, pues no me reconocen, me pasaba que yo pasaba por la calle y le tenía que decir a la gente, hey, hola, soy yo, no sé qué, porque me decían que no me reconocían, porque, o sea, el rostro me cambió totalmente. ¿Pero a qué nivel? ¿Se engordó, se enflaqueció? ¿Qué le pasó? Pues yo nunca he sido, o sea, yo siempre he sido de esta contextura. Entonces, sí, o sea, se me volvió como, o sea, era un rostro totalmente diferente, o sea, yo creo que habría como que mostrar una foto y después mostrar ese antes y después, pero sí era un rostro totalmente diferente, o sea, supuestamente más delgado, pero yo siempre he sido de contextura, inclusive cuando yo me pesaba, pues lo que había perdido eran como 2 kilos, entonces yo decía, no era una, porque a mí la gente sí me decía, es que ve cómo estás de cambiada, cómo estás de diferente, y yo lo veía como, pues la gente sí exagerada, pues porque yo inclusive en el espejo no veía como ese cambio. Después me diagnostican una enfermedad, entonces dicen que es a raíz de la enfermedad que yo comienzo pues como a cambiar el rostro, y es pues la hipoglicemia, y a raíz pues de todo eso me empiezan a mandar con un montón de especialistas, yo inclusive estuve como con 7 médicos especialistas y todos me estaban pues como tratando, porque cada uno me decía, usted tiene esto en la sangre, tiene esto a nivel mental, pues por lo de los vómitos, que porque no soporta tal cosa, pero yo sentía, o sea, ahora lo entiendo que era como una parte de la purificación de lo que yo tenía que ser, porque no basta con ser bueno, yo creo que el llamado es a ser santo, y yo tenía muchas cosas que tenía que empezar a cambiar porque me estaba dejando llevar mucho por la universidad, por mis compañeros de la universidad, por las cosas que el mundo en este momento dice que es normal, y para mí antes eso es normal, y yo empecé como a enrutarme por eso. Entonces, su directora espiritual, la religiosa, le había dicho que usted al comenzar todas estas oraciones, estos rosarios y demás, iba a pasar por una batalla espiritual, ¿no? Sí, ella por eso me dijo, porque yo le pregunté por qué la Eucaristía todos los días, y ella me dijo, usted va a empezar a pasar por una batalla espiritual, y solamente a través del cuerpo y la sangre de Cristo usted va a poder sellar y enfrentar eso que va a empezar pues como a soportar, ¿cierto? Entonces, pero yo nunca me imaginé que era como eso, yo pues simplemente en obediencia fui como a la Eucaristía, pero después ya entendí por qué era que tenía que comulgar todos los días, porque había que estar en estado de gracia, ¿cierto? Entonces, más allá de la batalla espiritual, ¿cómo fue evolucionando usted espiritualmente? ¿Cómo fue creciendo? O sea, para mí fue
Muy difícil, sobre todo la parte del rosario, porque creo que desde que yo empecé en la parte de la parroquia, siempre me daban camándulas y cosas, y yo nunca hacía un rosario, siempre me parecía que era un acto repetitivo que no tenía sentido, y fue muy curioso porque durante esos 33 días, yo empecé a amar mucho el rosario, o sea, yo lo hice con ayuda del televisor, o sea, de un canal religioso, entonces allá hacían el rosario, entonces yo lo empecé a hacer, lo hacía a las 6 de la mañana todos los días, y aunque en los primeros días siempre fue como, bueno, en obediencia lo hago, pues a mí me pusieron la tarea de 33 días y ya ahora llevo casi 4 años haciéndolo todos los días, porque le cogí muchísimo amor. Yo creo que eso fue como uno de los cambios que yo más sentí con relación al rosario. Esto de los 33 días que tiene que ver es con la edad con de la Jesús. edad de Cristo, Ajá. sí. Decía que era, pues, decían que por la edad de Cristo tenía que hacerlo por 33 días. Bueno, usted termina estos 33 días, tengo entendido, justo después de la Semana Santa, ¿no? En la Semana de Pascua. Ajá, sí, en la Semana de Pascua. Bueno, una cosa que se olvidó ahorita decir era que inclusive yo estaba dispuesta yo estaba haciendo en ese entonces una especialización, a tirar la especialización, a no terminar el trabajo de grado, precisamente como por esto que estaba pasando, que yo no tenía como explicación. Pasa la Semana Santa y viene la Eucaristía de la Divina Misericordia, que ahí es donde... El domingo de la Divina Misericordia, ¿no? O sea, para mí es como el punto en donde yo siento que yo fui ahí sanada y donde el Señor mostró toda su misericordia y su amor conmigo, porque precisamente en esa Eucaristía yo lo que experimenté fue un amor tan grande que yo nunca había conocido. Bueno, Viviana, háblenos de qué experimentó usted en esa Eucaristía al terminar los 33 días que le recomendó su directora espiritual de rosarios, de Eucaristías, de entrega completa al Señor. Bueno, dentro de la Eucaristía yo estoy como tan agradecida por ese amor, porque sentía que no... bueno, una de las cosas era que yo lloraba muchísimo, sí o sí, o sea, a mí me saludaban hola y yo empezaba a llorar, no me podían hablar, ¿cierto? Entonces yo al estar en esta Eucaristía y sentir que estaba en una alegría que me provocaba cantar, danzar, y que ya no tenía esa tristeza que tenía internamente unos días atrás, pues yo decido en agradecimiento por la advocación de la Virgen de Guadalupe, pues hacer misión en gratitud a todo lo que yo había, o sea, como en lo que yo había sido sanada. Entonces, en esa misma Eucaristía, pues yo le digo al Señor que infinitamente lo amo y que quiero agradecerle haciendo misión en México. Pero a ver, ¿usted se sentía realmente sanada en esa Eucaristía de la Divina Misericordia, en la gran fiesta de la Divina Misericordia? Sí. ¿Se sentía sanada física, mental, espiritualmente? Emocionalmente, o sea, para mí, sí. digamos que el punto de darme cuenta de que estaba, o sea, porque yo ya estaba amando el rosario, amaba ir a Eucaristía todos los días, pero de yo sentir que fui sanada fue en el momento de no sentir tristeza, en saber que estaba escuchando, o sea, de que yo podía cantar y no iba a llorar, porque era un estar llorando todos los días, ¿cierto? Entonces, yo sentir que en esa Eucaristía, porque entran, me acuerdo mucho que el Señor entra como en la puerta principal de mi parroquia, y lo entran y todo el mundo está cantando y haciendo alabanzas, y yo me siento en esa misma alegría que todo el mundo está, y solamente pues yo estoy de rodillas haciendo oración, y yo estaba con una felicidad, pues con una sonrisa de oreja a oreja, porque sentía que ya no tenían, o sea, no había en mí mínimo de tristeza, o sea, mínimo de tristeza, porque días anteriores yo lo único que hacía era llorar, y al estar pues llorando yo sentía que estaba triste, y yo no sabía por qué, porque no me faltaba nada. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta de que de verdad he sido sanada por la alegría interna que siento, por no sentir el mínimo rastro de tristeza, ni por estar en esa situación pensando cosas de renunciar al tema del trabajo, de renunciar en el tema de la especialización.
sino de simplemente entregármele a Dios. Bueno, en medio de toda esa alegría, de todo ese gozo que usted está experimentando, como dice, le ofrece al Señor la promesa de hacer misión con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. Con la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe? Bueno, fue una cosa muy bonita, fue porque durante esos 33 días, pues a mí nunca se me había, o sea, tuve la oportunidad de ir a varias ocasiones, a varios puntos, y siempre la vocación que se me presentaba era la Virgen de Guadalupe. Y yo decía, esto tiene que tener como algo, y como yo estaba haciendo el rosario, y yo creo que para gloria de Dios, fue que el mismo rosario, porque yo buscando entre los canales qué rosario iba a hacer que me coincidiera que fuera a las 6 de la mañana, era el rosario de la Virgen de Guadalupe. Entonces siempre era como la vocación que yo siempre veía, ¿cierto? Entonces yo decía, pues debe haber algo. Y era muy curioso porque la gente me decía, pues que va a estar haciendo en México, donde yo no conozco absolutamente a nadie, y en donde pues soy una mujer sola yendo a un país extraño. Y sin dinero. Y sí, pues sí, porque dentro de la promesa yo lo que había dicho era que me iba un mes para México, entonces obviamente sin dinero para pagar un hotel, para vivir allá un mes, pues no lo tenía. Y usted durante la Eucaristía a usted se le ocurrió, me voy a hacer misión a México, o eso ya lo tenía planeado. No, o sea, yo me acuerdo que fue así, o sea, yo estaba arrodillada en la Eucaristía, en esa Eucaristía, y como yo estaba sintiendo esa alegría, pues yo lo único que quería era agradecerle a Dios, y yo lo que le decía a Dios es, Dios mío, yo no sé cómo agradecerle, o sea, me siento tan bien, tan feliz que yo no sé qué hacer, o sea, dígame qué quiere que haga, o sea, dame alguna seña porque yo te quiero agradecer, o sea, siempre he sido como una mujer muy agradecida y está infinitamente agradecida, y yo decía, bueno, ¿qué hago? Y dentro de esa oración interna, lo que sentí es, váyase para México. Y bueno, cuando le dijo a sus conocidos, a sus familiares, amigos, que se iba para México, todos aterrados, ¿no? Sí, eso fue pues un escándalo, porque me decían, porque la promesa era que era el 12 de diciembre del año 2012, y esa es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, entonces eso es un río de gente en Basílica, entonces todo el mundo me decía, primero no vas a encontrar dónde dormir, te va a tocar dormir en la calle porque la gente acampa. Me mostraban fotos por internet en donde era la gente acampando y durmiendo en el suelo afuera de Basílica, y me decían, usted le va a tocar hacer eso. Yo decía, pues me importa, porque yo ya le dije que yo iba a ir a hacer misión y para allá me voy a ir. Y entonces era muy curioso porque me decía, la van a robar, eso es súper peligroso, usted está una mujer sola, usted no conoce a nadie. Y yo decía, yo me voy. Entonces no me valieron pues como las fotos que me mostraban, el hecho de que no tenía el dinero, porque entonces yo decía, voy a dormir en la calle, y yo estaba dispuesta a dormir en la calle. Yo decía, acampo, pues ahí todo el mundo está acampando, entonces yo también acampo en Basílica. Entonces, o sea, yo tenía que agradecerle, porque yo creo que no se lo deseo ni al enemigo peor de este mundo, lo que yo pasé a nivel espiritual, de esa tristeza, esas ganas de no vivir, inclusive de no bañarme, por ejemplo, esa Semana Santa, toda esa semana estuve sin bañarme, tirada en la cama, sin querer hacer nada. Vida. Usted ha perdido el sentido de vida. Curiosamente, mientras estaba orando más, ¿no? En donde estaba diciendo que quería más fe. Exacto, muy curioso. Pero a ver, usted empezó a organizar ese viaje, sin recursos, sin nada, ¿no? El viaje a México, para cumplirle la promesa al Señor. Lo que yo hice fue que yo tenía unas millas, entonces, o sea, lo que hice fue eso, me acuerdo que eso fue en mayo compro el tiquete para viajar en diciembre. O sea, no tenía dónde dormir, no sabía dónde iba a llegar, pero yo desde mayo compré el tiquete. Y dije, yo me voy. Entonces en mayo compré el tiquete para viajar en diciembre. Lo reclamé pues con unas millas que tenía, pero yo sabía que durante un mes no tenía dónde vivir, mejor dicho. En ese momento estaba trabajando ya en Los Pomos. Sí, claro, usted lleva 8 años allá. Yo llevo 8 años. 8 años, exactamente. O sea, pidió permiso. No, yo siempre tengo vacaciones en diciembre, entonces yo sabía que o sea, y como la fiesta es el 12 de diciembre, yo lo que iba a hacer era estar durante ese tiempo de mis vacaciones. Entonces yo lo que le dije es mi tiempo libre, entonces se lo quiero ofrecer, y se lo ofrecía al Señor, era que eran mis vacaciones y que iba a estar allá en México.
pues bueno, esa parte de cómo fue su llegada a México, cómo le cumplió la promesa al Señor, pues la vamos a conocer, pero en un siguiente programa, en un próximo en singular. O sea que hay que pedirle a todos los televidentes que no se desconecten, porque entre otras cosas, a través de usted vamos a conocer mucho de la Virgen de Guadalupe, de lo que es estar realmente allí en ese gran santuario donde está la patrona, a menos y nada menos que de América, la patrona de todos nosotros los americanos. O sea que, Viviana, muchísimas gracias por haber estado en el programa, espero que se haya sentido bien, ¿o no? Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces a todos los televidentes que tengan un resto de día muy feliz.